propósito de la asignatura de redacción en español es desarrollar tus competencias comunicativas al ejercitar los dos ejes o habilidades de la lengua: comprensión, leer y escuchar, y producción, escribir y hablar de textos, motivando la reflexión sobre la naturaleza del lenguaje y su uso como herramienta del pensamiento para que seas capaz de leer de manera crítica, así como de comunicar y argumentar ideas claras de manera forma escrita. Las propiedades de un texto son las condiciones y características que debe cumplir cualquier enunciado para ser considerado una unidad comunicativa eficaz, coherente y completa. Dominar estas propiedades asegura que el texto cumpla su intención comunicativa y sea comprendido por el receptor. Las tres propiedades fundamentales son adecuación, coherencia y cohesión. La adecuación debe ajustarse al contexto y el propósito y el receptor. La coherencia es el hilo conductor del mensaje. Y la cohesión es la forma en que las palabras se pegan entre sí. En resumen, corregir un texto es pulirlo para que el lector pueda concentrarse únicamente en el contenido, sin distraerse por errores o confusiones en la forma. La cohesión es el mecanismo lingüístico que permite relacionar y unir las diferentes partes de un texto, palabras, frases, oraciones y párrafos para que funcionen como una estructura unificada y con sentido. La coherencia es la propiedad que contienen los textos cuando mantienen un equilibrio entre su fondo, su forma y su estructura lógica. Ser adecuado significa saber escoger de entre todas las soluciones lingüísticas que te da la lengua, la más apropiada para cada situación de comunicación. Una expresión léxica precisa permite que el receptor capte la intención y el contenido del mensaje de manera más efectiva. La impersonalidad se trata de desvincular el mensaje del emisor enfocando la atención del lector en los hechos, las ideas o los procesos y no la opinión o la acción del escritor. La voz pasiva hace alusión a aquella construcción que permite enfatizar un estado o acción en el lugar del sujeto que la lleva adelante. La palabra comunicación proviene del latín, que significa poner en común. La comunicación se define como un proceso a través del cual el ser humano es capaz de compartir o poner en común significados, sentimientos, información y sucesos de su vida cotidiana. Elementos del proceso comunicativo: participantes, mensaje, canal, contexto, ruido, retroalimentación, código. En el contexto de la escritura, la intención comunicativa es la razón fundamental por la que el autor decide redactar el texto y es crucial porque le define la estructura, el estilo y el registro que debe utilizar. Es decir, define la adecuación. Funciones del lenguaje. El hombre por naturaleza necesita comunicar sus emociones, pensamientos, ideas, necesidades, miedos, sueños, entre otras cosas. Para ello es indispensable compartir un mismo lenguaje que se define como el conjunto de signos lingüísticos que permiten la comunicación. Etapas del proceso de lectura. Prelectura: antes de leer, activar conocimientos previos, establecer el propósito y predecir el contenido. Lectura: durante la lectura, comprender el significado literal, identificar ideas principales y construir la cohesión del texto. Postlectura: después de leer, evaluar, sintetizar, aplicar y expandir la información obtenida. Etapas del proceso de escritura. Planificación, redacción, revisión. Propiedades de la redacción: claridad, precisión, propiedad, concisión, cohesión, adecuación. Prototipos textuales de la redacción: narración: contar una serie de hechos o sucesos. Descripción: detallar las características o propiedades de personas o objetos. Exposición: informar, explicar o desarrollar un tema para que el receptor lo conozca. Argumentación: defender idea, aportando argumentos para persuadir o convencer al receptor. Diálogo: reproducir de manera directa o indirecta la conversación o interacción verbal entre dos o más interlocutores. Características fundamentales de la exposición. Objetividad: el emisor se limita a presentar los hechos y datos evitando opiniones personales o juicios de valor. Claridad: el lenguaje debe ser preciso y las ideas deben estar organizadas de forma lógica para facilitar la comprensión. Rigurosidad: la información debe ser verídica, comprobable y estar bien fundamentada. El propósito de argumentación no es solo informar, sino defender un punto de vista. El diálogo es la forma de evolución central en la literatura dramática y la narrativa y esencial en géneros periodísticos como la entrevista. Los textos personales son aquellos cuya intención comunicativa principal es la expresión de la propia subjetividad, sentimientos, experiencias o pensamientos del emisor, generalmente con el objetivo de establecer un registro o comunicarse con un círculo íntimo. Características: subjetividad: el contenido está centrado en el emisor. Función dominante: principal, emotiva y referencial o apelativa. Registro:
Suele ser informal, coloquial o familiar. Estructura generalmente flexible y menos rígida que los textos formales. Función apelativa o conativa. Esta función se centra en el receptor, el destinatario del mensaje, y busca modificar su comportamiento o pensamiento. Elemento principal, el receptor destinatario. Intención comunicativa, influir, persuadir, convencer, ordenar o pedir. El emisor busca una respuesta a una acción del receptor. Descripción. Recursos lingüísticos, predominio del modo imperativo. Ejemplos típicos: publicidad, propaganda, instrucciones, manuales de uso. Ejemplos de frase: le rogamos que envíe el documento antes del viernes. Su función primordial es ser la fuente de información primaria o secundaria para el estudio de la historia. Estos textos se centran fuertemente en la función referencial del lenguaje, modo informativa, aunque pueden contener elementos subjetivos dependiendo de su origen. Los textos históricos se clasifican principalmente según su relación directa con los hechos que narran: fuentes primarias, documentos de época; fuentes secundarias, interpretaciones posteriores. Su intención comunicativa es narrar la propia vida del autor de forma retrospectiva, poniendo énfasis en la evolución de su personalidad y en los sucesos más significativos. Se distingue por una entidad triple: el autor es a la vez el narrador y el protagonista de la historia. El prototipo textual dominante de la autobiografía es la narración, que contiene introducción, desarrollo cronológico, conclusión, tiene relación con otros géneros, distinción de la biografía y distinción de las memorias. La monografía se redacta de acuerdo a las características de los textos expositivos, que son: elegir el tema a tratar y reflexionar sobre él mismo, definir a quién va dirigir el trabajo y el tiempo necesario para elaborarlo, buscar información y seleccionarla, preparar el esquema de presentación con su introducción, desarrollo y conclusión, redactar el borrador cuidando la redacción, ortografía y la coherencia de las ideas, hacer las correcciones necesarias y darle la redacción definitiva. La biografía es el relato de la vida de una persona en el que se refleja su carácter, modo de ser, actitudes. El diario personal o diario íntimo es un tipo de texto personal que tiene como intención comunicativa fundamental registrar de forma cronológica y regular los sucesos, pensamientos, reflexiones y emisiones del autor. El diario es la narración de las vivencias, reflexiones cotidianas del autor. Está escrito en primera persona y se ordena por días. En esta diapositiva estaba un cuadro de las características, pero el video no me deja mostrarlo. El cuento es un tipo de texto narrativo breve, ficticio, protagonizado por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo cuyo objetivo es provocar una única impresión o efecto en el lector. La novela es el género narrativo por excelencia, caracterizado por ser un relato extenso, complejo y ficticio que desarrolla una trama profunda y diversa, involucrando a una gran variedad de personajes y presentando un mundo narrativo amplio y detallado. Se considera la forma más completa y libre de la literatura. La crónica se ubica en la frontera entre informar de hechos actuales y contar historias de calidad estética. La principal intención comunicativa de memoria no es la introspección personal, sino registrar, dar testimonio y contextualizar los sucesos históricos, sociales o políticos en los que el autor participó o fue testigo. Su foco se desplaza de la vida íntima del autor hacia el mundo exterior y los eventos colectivos. El cuaderno de viaje es un precursor de los libros de crónicas de viaje y de la literatura etnográfica. Históricamente, las bitácoras de exploradores o científicos, como Charles Darwin en su viaje en el Beagle, son documentos que, aunque inicialmente personales, se convirtieron en cruciales fuentes históricas y científicas debido a su detallado registro referencial. Un diario de viaje es un cuaderno que incluye todos los recuerdos de tu viaje. Puedes llevarlo siempre encima y pegar e incluir en él todos los detalles que te van a acompañar en tu viaje. Los textos familiares son todos aquellos que se producen y circulan dentro del ámbito privado e íntimo del núcleo familiar o social cercano. Su intención comunicativa principal es la conexión afectiva, la organización doméstica y el intercambio de información relevante para los miembros de la familia. Los textos familiares narran o describen situaciones de la vida diaria de una persona, en donde se expresan las inquietudes, las dudas, los sentimientos y los sueños contados de un modo familiar o amistoso. Anécdota o anecdotario. La anécdota es un tipo de relato breve que narra un suceso particular, curioso, gracioso o memorable, vivido por el autor o por alguien cercano con el fin de ilustrar una idea, entretener o invocar una experiencia. Sus elementos principales son lugar y fecha, hora, anécdota e implicaciones para tu vida. Esto permite tener una memoria de lo que se vive y poderlo compartir con otras personas. Se puede hacer de manera de libro, cuaderno especial, como un diario o un blog.
Siempre está escrita como si se trataran de hechos reales, por ejemplo, un accidente con personas reales como personajes en lugares reales. Una carta es un medio de comunicación escrito por un emisor remitente y enviado a un receptor que es el destinatario. Hay dos tipos de cartas, las informales, que es las que dirigimos a personas que nos conocen y con quien se pueden usar, y las formales son dirigidas a personas a quienes debemos tratar con más seriedad y respeto. El uso de la Internet ha favorecido la comunicación y ha permitido que sea más ágil. En este medio, un correo electrónico es equivalente a una carta. Los textos escolares son muy importantes para toda persona. En ellos se incluyen los momentos y aportaciones más valiosas que se hacen durante tu jornada como estudiante y te ayudan a organizar tus tiempos y conocimientos. Durante tu estancia en el aula hay momentos en los que debes realizar textos propios de las asignaturas que te permiten aprender más, organizar tu información y tus actividades, llevar un registro de los logros alcanzados o las actividades realizadas, entre otras. De ahí la importancia de este tipo de textos. Es importante registrar tus actividades diarias para organizar el tiempo y sacar el mejor provecho de lo que tienes que hacer. La agenda es el documento en el que se anotan las actividades relevantes durante el día, la semana, el mes o el año. Gracias a la agenda puedes aprender a organizar y dar prioridad a tus actividades u ocupaciones. La bitácora es un texto personal en tanto sirve para hacer un registro de las actividades realizadas de manera específica, incluyendo los aprendizajes y actividades que hayan sido significativas para ti. Su función es primordialmente referencial, informativa y de registro, y se utiliza en contextos donde la precisión y la trazabilidad de la información son cruciales. Gracias al cuaderno de trabajo no solo copias información, sino que además desarrollas un análisis de lo más importante. Continuamos con la unidad número 4. La finalidad de los textos expositivos es la transmisión de información y se centran en el contenido que el receptor debe percibir claramente. Son aquellos escritos que informan, dan a conocer algo, reflejan una opinión o explican un tema. En estos textos son importantes el orden, la claridad, la propiedad y la corrección. Siempre debe usarse un lenguaje culto, formal y preciso. Características lingüísticas, uso de la tercera persona y construcciones impersonales, lenguaje denotativo, el significado literal de las palabras, modo indicativo para expresar la realidad, ausencia de juicios de valor. El texto expositivo es aquel cuya principal intención comunicativa es informar, explicar o desarrollar un tema de manera objetiva, clara y ordenada, con el fin de aumentar el conocimiento del receptor sobre dicho asunto. Es el tipo de texto dominante en el ámbito académico, científico y didáctico. Características fundamentales: objetividad, claridad y precisión, función lingüística dominante, uso de la tercera persona y estructura ordenada. La estructura es la organización lógica que permite al texto expositivo cumplir su objetivo fundamental, informar y explicar un tema de forma clara y sistemática. Esta organización garantiza que el receptor asimile el conocimiento progresivamente. Las funciones referencial, apelativa y lingüística son las 3 de las 6 funciones del lenguaje propuestas por el bilingüista Roman Jakobson y representan las diferentes intenciones con las que se puede utilizar el lenguaje. Un ejemplo de la función referencial es: la distancia media entre la Tierra y el Sol es de aproximadamente 150 millones de kilómetros. Simplemente informa un hecho verificable. Un ejemplo de la función apelativa: recuerde siempre reciclar sus desechos para proteger el medio ambiente. Esto busca que el receptor realice una acción o adopte una actitud. Mediante el texto argumentativo defendemos o rechazamos, aportando razones diversas a alguna idea, proyecto o pensamiento. La intención de este tipo de texto se relaciona directamente con la función apelativa del lenguaje: persuadir, convencer, aconsejar, sugerir, implicar una respuesta por parte del receptor y, dependiendo de la misma, el emisor verá o no cumplido su objetivo. Las características lingüísticas del texto argumentativo están orientadas a la persuasión y a la expresión de la subjetividad o la valoración de la tesis. A diferencia del texto expositivo, que busca la neutralidad, el argumentativo utiliza recursos para mostrar el compromiso del emisor con su postura. Estructura del texto argumentativo. Se compone de 3 partes principales con una fase crítica en el medio. El cuerpo de la argumentación. Las partes en que se puede dividir un texto argumentativo son: introducción, se plantea el tema que se va a tratar; cuerpo argumentativo, constituido por una posible tesis inicial y por todas las razones que el emisor aporta para defender su opinión o para
Intentar, convencernos de algo. Conclusión es el resumen del texto o la síntesis de las ideas expuestas. En ocasiones se puede cerrar el escrito con una interrogación, una exhortación, con alguna frase ingeniosa. En textos históricos y textos periodísticos, ambos géneros tienen en común la intención de informar y documentar hechos reales, pero su foco temporal, estilo y finalidad inmediata son distintos. El texto histórico se enfoca en el porqué, buscando la profundidad y la explicación analítica, y el texto periodístico se enfoca en el qué y quién, buscando la inmediatez y la difusión masiva. Cada palabra que eliges es un ladrillo para construir tu idea. Domina la gramática y el léxico, y no solo serás escuchado, sino que tu mensaje en español se convertirá en un puente sólido hacia el entendimiento y la acción. Muchas gracias por ver mi exposición. Espero haya sido de su agrado, maestro. Perdón que muchas tablas no se vieron. Por ahí se lo mando por correo la presentación completa. Muchísimas gracias.